Bueno, entonces, como decíamos, hay dos tipos de componente electrónico. Están los componentes electrónicos, digamos, normales, que son los que se usaron toda la vida, y empezaron a aparecer ahora los componentes electrónicos superficiales. ¿Sí? Estos se conocen como SMD. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar un componente, tenemos que ver qué tipo de plaquetas se está haciendo. La diferencia del SMD es que al ser superficial se suelda encima de las pistas. ¿Sí? Por ejemplo, yo veo esta resistencia que está acá, y esta resistencia está soldada en esta pista, ¿ven? Que está acá arriba, y está soldada en esta pista de acá abajo. O sea, pero está soldado encima. ¿Sí? Lo mismo que este transistor, por ejemplo, une esta pata a esta pata a la pista de acá, y esta pata a esta pista. ¿Sí? En cambio, en una plaqueta electrónica común, la pista yo no la tengo arriba, sino que la tengo abajo. Yo el componente lo pongo, salen las patitas para el otro lado, y lo sueldo del otro lado de la plaqueta. ¿Sí? Bueno, esto lo estuvimos viendo en la clase y vimos que la mayoría de estos componentes los podemos soldar y desoldar con cualquier tester, con cualquier soldador. ¿Sí? Por lo general se suelda y se desuelda con un soldador de punta. También puede usar la estación de calor para sacarlo. ¿Sí? No es muy recomendable, pero con la punta del soldador vieron que se puede sacar muy fácilmente, usando ya sea el chupador, ¿sí? el succionador de estaño o la malla de soldante. ¿Sí? Vieron que esto se saca muy fácil. Estos son un poquito más complicados. Si yo lo tuviera que sacar con el soldador, como se suelda de arriba, tendría que agarrarlo con la brusela, ¿no? ¿Se acuerdan la pincita esa? Y por ahí con la punta del soldador ir calentando, ¿sí? Hasta que se salga. Esto recuerden que es muy chiquitito. Es muy chiquitito en tamaño. Entonces, por ahí se complica. Por eso acá se usa más fácil la estación de soldado, donde yo le doy con el calor, con calor, y se derrite el estaño, que es donde están las soldaduras, y yo lo puedo sacar al componente tranquilamente. Bien, entonces cuando hablamos de componentes son los mismos, no es que este componente vaya a ser algo diferente que esta resistencia, hace lo mismo. ¿Sí? Los dos van a trabajar con digamos, la misma función, lo único que esto va a ser un tamaño más reducido y va a tener una soldadura superficial. ¿Sí? Entonces esto se conoce como componente SMD. Bien, vamos a empezar a ver algunos componentes y ver cómo se mide o cómo se usa. Bueno, nosotros estuvimos viendo en las fuentes que uno de los componentes son los fusibles. El fusible cumple la función de proteger, ¿sí? Proteger ya sea un cortocircuito, puede proteger un sobrevoltaje, puede proteger algo que yo hice mal, que por ahí lo puse en corto o algo, y va a saltar el fusible. O si algún componente anda mal de la placa, hay veces también que salta el fusible para proteger la placa de que no se queme. Entonces el fusible es una protección. ¿Sí? La función del fusible es una protección. ¿Sí? Protege la plaqueta que no se quema, o protege el componente o el producto electrónico que no se queme. ¿Sí? Entonces antes que se queme salta el fusible. ¿Qué es el fusible? Es un pequeño filamento que tiene adentro. ¿Sí? Por ejemplo, el más común es este que está acá. Este es el fusible más común. Tiene dos puntas de metal con un hilo de metálico adentro, ¿sí? De cobre o de algún elemento. Esto lo que hace es que cuando, imagínense, viene un cortocircuito o algo que se esté que esté funcionando mal en la plaqueta,
lo que va a hacer el fusible es cortarse, o sea, esto se va a cortar el hilo. ¿Sí? Es más, yo el de vidrio lo puedo ver que está cortado. ¿Sí? Entonces al verlo que está cortado, por lo general se quema y pega como un pequeño fogonazo acá chiquito, y en el vidrio que se ve, y el hilo lo voy a ver cortado. Entonces, ¿qué pasa? Si acá está entrando, por ejemplo, 12 volt, ¿sí? Por esta punta, por acá no sale nada, sale 0 volt. ¿Por qué sale 0 volt? Porque está cortado. Entonces, si yo vuelvo a unir este fusible, voy a obtener los 12 volt del otro lado. ¿Sí? Entonces, lo que hace es eso, nada más. Se corta para protegerse de un posible, digamos, quemadura de la plaqueta. O sea, estos son protecciones. Los fusibles pueden venir de esta forma, que son los más comunes, o pueden venir así. ¿Sí? No sé si, creo que fue con Carlos o con uno de los chicos el martes, perdón, que buscábamos el fusible y yo les dije, el fusible es este. Es un cuadradito negro, es un cuadradito de color. ¿Sí? Aparece por lo general, siempre busquen en las entradas de corriente. O sea, donde entran los 220 o en la parte donde está el cable, ahí aparece siempre, o es de esta forma o es de esta forma. Profe, una pregunta. Sí, Sobre los fusiles, es el que, bueno, que yo, el primero que mostraste fue el que yo puenteé. sí. Después me diste el otro para que cambiara. Y tanto como los que tenés arriba, que te vas a mostrar arriba, que son normalmente los autos, se ven la forma del corte. ¿Cómo diferencias el corte del que señalaste ahora el último, el naranja? No, este no lo podés ver. Lo tenés que medir con el tester. No queda otra. Este directamente es un cuadradito que adentro debe tener lo mismo. Debe tener un fusible muy parecido a estos. ¿Sí? Lo que hace es un puente nada más. Que, digamos, a ver cómo les puedo explicar. Esto en realidad es como si fuera... Imagínense que vos tenés un cable grueso así, ¿no? Y de golpe acá yo lo hago finito, ¿sí? Bien finito, una cosa así, más finito vamos. Como que viene el cable, ¿no? Acá se hace finito y de golpe se vuelve a hacer grueso, ¿sí? El cable. Entonces vos tenés una pista que viene gruesa y de golpe se hace finito y de golpe se vuelve a continuar grueso. Entonces esto, cuando hay un cortocircuito, lo que va a hacer es romperse la parte más chiquita. Por eso se vuela ese filamento que es, digamos, el que une a la pista, ¿no? Entonces al Claro, romperse eso esto... también lo que va a depender para alguna función, ejemplo el auto, cuando yo había instalado el estéreo, me saltaba el fusible porque tenía uno de ponerle de 10 amperes y tenía que llevar de 15 por el consumo que tenía por Claro, poner la potencia, un ejemplo. Y cada vez lo que te voy a decir es el filamento ese, al ser más el ampere, es más grueso internamente, digamos. exacto, sí. El fusible lo que hace es eso, es reduce el tamaño del cable a tantos amperes. ¿Sí? Los fusibles se miden en amperes. El ampere sería algo así como cuando vimos, ¿se acuerdan que lo vimos? Sería como la fuerza. La fuerza en este caso, de o sea, la resistencia que va a hacer esto hasta tanta potencia. Sería algo así, vamos a decirlo. Entonces, cuando ustedes compran el fusible, ¿sí? Por lo general hay que comprar el mismo que viene, porque el que diseñó la plaqueta le puso ese amperaje, ¿sí? Esa resistencia para que salte en el momento justo, ¿sí? Uno por ahí a veces le pone uno más grande para que no salte, y por ahí al ponerlo más grande puedo quemar otra cosa, ¿sí? Entonces a veces no es lo recomendable poner uno más grande, porque, digamos, electrónicamente el ingeniero electrónico que diseñó eso tomó las medidas sacó los cálculos para que tiene que ser de eso, ¿sí? A ver, les doy un ejemplo. Esto es parecido a una térmica en una casa. ¿Vieron la térmica cuando salta la térmica? Bueno, las térmicas también se miden en amperes. Los amperes sería la corriente que va a pasar o el consumo que va a tener ese cable, ¿no? Entonces la térmica, por ejemplo, puede saltar
por exceso de consumo, ¿sí? O sea, la térmica es de 15 amperes y yo estoy consumiendo 20, va a saltar. Puede saltar por cortocircuito, ¿sí? O sea, toco el positivo y el negativo y me va a saltar la térmica. Y también puede saltar por recalentamiento, ¿sí? Que es cuando se recalienta el cable antes de que se queme, salta. Entonces, cualquiera de esas tres cosas me va a hacer saltar una térmica de una casa. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, un cable de... tengo un aire acondicionado que consume 2000 watts, ¿sí? Para el aire acondicionado yo tengo que poner un cable de 4 milímetros, ¿sí? Y tengo que poner una térmica por lo menos de 25 amperes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo una térmica? Yo debo ponerle cable de 4 milímetros, le pongo una térmica y una térmica más chica. Cuando prendo el aire acondicionado seguramente me va a saltar la térmica, porque es más chico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo en ese aire acondicionado que necesita un cable de 4, yo le pongo un cable de 2? O sea, en mi instalación yo tengo un cable de 2 milímetros. Cuando yo prendo el aire acondicionado, ¿sí? Me va a saltar la térmica porque no es la correspondiente. Ahora, yo le pongo una térmica más grande para que no salte. Debe ponerle una de 20, le pongo una de 40. No me va a saltar nunca la térmica. Pero mi cable es de 2 milímetros. Lo que va a pasar es que se me va a quemar el cable y no va a saltar la térmica, ¿sí? Porque el cable es más chico del que tiene que ir. Entonces, a veces no es digamos, la respuesta a poner algo más grande, ¿sí? Porque por ahí puedo quemar algo. Entonces, a mí me salta la térmica porque hay un exceso de consumo, ¿sí? Entonces, demanda mucho más consumo por el cable. Claro, no es cambio la térmica y pongo una más grande, ¿sí? Para que no salte, ¿sí? Se me está saltando es porque se está recalentando algo. Entonces, a veces por ahí tiene que ir exactamente el fusible que sacaron, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Si por ejemplo tengo un microondas y me salta el fusible, bueno, voy, me fijo, es un fusible de 10 amperes. Bueno, voy a la electrónica y compro un fusible de 10 amperes, ¿sí? A veces nosotros le soldamos un cable, le hacemos un puente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese fusible de 10 amperes por ahí está protegiendo la plaqueta, está protegiendo un montón de cosas. Si yo le pongo uno de 20, ¿qué va a pasar? No va a saltar el fusible, no va a saltar la térmica y me va a quemar otra cosa y después me va a salir más caro que el fusible. Por eso siempre respeten el amperaje. Lo mismo en el auto. En el auto ustedes tienen en la fusilera en algún lado, ¿sí? O abajo del volante o en el capó, cuando abren el capó en algún lado tienen una fusilera que tiene diferentes colores, ¿sí? Que es como esto, ¿sí? Esos son los fusibles que por lo general vienen en los autos. Por ahí el de 30 amperes para la luz, el de 10 amperes para la bocina, el de 7 amperes para el encendedor del auto, qué sé yo, no sé. No, por lo general el encendedor del auto son los más grandes, son los de 30 y eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo por ahí les doy un ejemplo. Yo tengo en las luces, no sé, un fusible de 15 amperes, ¿sí? Y me saltó. Entonces yo agarro y le pongo uno de 30, ¿sí? Porque se quemó el fusible, de golpe se quemó. Y no tengo luz en el auto. Voy, me compro un fusible y le digo, dame un fusible. Me dan uno de 30. Y yo lo pongo y era de 15 en realidad el que tiene que tener, ¿sí? Va a funcionar igual, va a andar perfecto. ¿Qué pasa? Debe de ser el cable más finito, va a ser más grueso. O por ahí va a ser más grueso este cable que el cable original de la luz. ¿Se entiende? Entonces por ahí debe de ser más finito, es más grueso. Entonces, ¿qué pasa? Mañana, no sé, me metí en una inundación, se tocaron los cables de las luces y debe de saltar el fusible, se me quemó el cable de la luz o se me quemaron las luces. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces por ahí a veces no es cambiar solo el fusible por poner algo más grande para que resista más, sino que al contrario, si uno le pone el cable más grande, a veces
se me va a quemar la luz, se me va a quemar el cable, va a ser otra cosa y el fusible no va a saltar. Por eso siempre respeten el fusible de cuánto es. Bueno, ¿cómo mido el fusible? ¿Cómo mido un fusible? Un fusible se mide con continuidad. ¿Sí? Con continuidad, o sea, yo el tester lo voy a agarrar, ¿sí? Y lo voy a poner en la escala de continuidad. Lo puedo medir acá en ohms o con este que está acá. La opción que se usa es esta. Este que está acá sería. Es. ¿Sí? Este sería el de continuidad. Entonces, con continuidad yo voy a poner una punta, ¿sí?, del tester acá y la otra acá. Y esto se va a poner en 0 y va a hacer un ruidito. Entonces eso quiere decir que el fusible está pasando la corriente de acá a acá. ¿Sí? Lo mismo este. Estos por lo general yo lo veo que están cortados, ¿no? Pero igual lo podemos probar. Las dos puntas ahí. Y me va a decir si está cortado o no. En el caso de la plaqueta electrónica, ¿sí?, o este fusible, lo mismo. Mido las patas. Sí. La otra clase vamos a ver eso, ¿no? Sí, lo vamos a probar. Listo, gracias. La idea sería así, que empecemos a ver los componentes, cómo probarlo, cómo medirlo, cómo saber en la plaqueta si está quemado o no. O sea, empezar a aprender un poquito más aunque no sea un curso de electrónica, un poquito más de electrónica. Bueno, este fusible, por ejemplo, se mide igual. Lo puedo medir con las puntas, ¿sí?, tanto acá como acá, y me va a dar continuidad o no. Quiere decir que está cerrado adentro. Si esto estuviera roto, no me va a sonar ni me va a marcar nada. Va a ser como si las puntas estuvieran separadas. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería lo más fácil que podemos llegar a medir en una placa. Lo que sería el fusible. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, Sergio. ¿Sí? Esto ya igual lo habíamos. Vamos a ir ahora a las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Las resistencias son un componente electrónico que lo que va a hacer es ponerle una resistencia, como dice. O sea, le va a poner una resistencia al flujo de corriente. ¿Sí? Por lo general, las resistencias se usan para bajar el voltaje. ¿Sí? Esto sería así. Por ejemplo, viene este flujo de corriente y yo acá le pongo una resistencia. ¿Sí? Una resistencia. Lo que va a hacer esa resistencia es bajar el voltaje. ¿Sí? Acá va a bajar el voltaje. Y va a continuar, ¿sí?, con otro voltaje más chico. O sea, les doy un ejemplo. Acá entra 12 volt. Le pongo una resistencia de X ohms, ¿no? En ohms se mide las resistencias en ohms. Es este simbolito. Entonces, por ejemplo, entran 12 volt, le aplico una resistencia, ¿sí?, y acá va a salir menos voltaje. ¿Sí? En vez de 12, por ahí me sale 9 volt. ¿Se entiende? Esa es la función de una resistencia, bajar el voltaje. Las resistencias pueden ser de cualquiera de estos tipos, ¿sí? Las más conocidas son estas de colores y las SMD, que son las que vimos. ¿Sí? Este es el símbolo electrónico de la resistencia, o si no, es así, es
como si fuera un serruchito. Esto es una R, que es una resistencia, ¿sí? Bueno, ¿cómo se mide una resistencia? ¿Sí? La resistencia las voy a medir con el tester, ¿sí? Y me va a marcar cierta cantidad de ohms, ¿sí? Entonces con el tester voy a medir en esta escala. Esta escala que está acá son los ohms. Voy a poner una punta del tester en la resistencia y voy a poner la otra punta en la otra resistencia, ¿sí? Punta roja, punta negra, cualquiera de los dos lados, no tiene polaridad esto. Y acá me va a marcar, según la escala, ¿sí?, tantos son. Por ejemplo, me va a decir que tiene 1000. Y yo lo pongo en escala, por ejemplo, de... tengo escala de 200, de 2000, de 20.000, de 200.000. Entonces, yo sé que más o menos esa resistencia es de 1000. Lo voy a poner en una escala de 2000. Entonces acá me va a decir 1000. Me va a salir 1000. Yo sé que son 1000 ohms. Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta que esa resistencia tiene que marcar eso? Bueno, hay un código de colores, ¿sí? Que ese código de colores representa la cantidad de ohms que vale esa resistencia, ¿sí? Esto, bueno, no hay que aprendérselo, esto lo googlean, lo tienen por todos lados, ¿sí? Pues igual les voy a pasar una aplicación de electrónica que está muy buena, que la pueden instalar en el celular, que está buenísima para todo esto. Bien. La resistencia se mira así. Por lo general siempre termina o en dorado o en plateado, ¿sí? La mayoría terminan en dorado, que son, ¿ven? El dorado esa es la parte de atrás. Este dorado es la parte de atrás. Ahora vamos a ver qué es eso. El primer color va a representar uno de estos números. El segundo color va a representar el segundo número. Y el tercer color va a representar la multiplicación. A ver, por ejemplo, esta resistencia es marrón, negro, rojo. El dorado no lo vean. Marrón, negro, rojo. Marrón, negro, rojo. ¿Sí? O sea, 10, marrón es 1, negro es 0, es 10. Y al ser rojo es por 100. 10 por 100 es 1000. Esta resistencia es de 1000 ohms. ¿Se entiende? Sí. Resistencia de 1000 ohms. ¿Sí? Y me tiene que dar marrón, negro, rojo, ¿eh? Marrón, negro, rojo, marrón, negro, rojo. ¿Sí? Marrón, negro, rojo, 1, 0 por 10. O sea, 1, 0, 10 por 100, 1000. ¿Sí? Agarramos otra, por ejemplo, amarillo, violeta, naranja. Amarillo es 4, violeta es 7 y naranja es por 1000. O sea, de 47.000 ohms. O de 47K, se dice. ¿Sí? La K representa 1000. O sea, esa resistencia es de 47K. Esta. Amarillo, violeta. ¿Cuál era que habíamos visto? Esta, amarillo, violeta, naranja. 47K.
resistencia de 47K. ¿Sí? Es esta. Amarillo, violeta, naranja. 47K. Entonces, bueno. ¿Cómo lo voy a medir eso? Esta tablita tenganla presente, imprímansela o la tienen en una foto en el celular cuando tengan que ver. Más que nada para saber si la resistencia, cuando mido una resistencia, si da los ohms que tienen que dar. ¿Sí? Agarro esta, por ejemplo. Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. ¿De cuánto es? 22.000. 22 por 100. ¿Sí? 22.000. 22.000. No, 2200. 22 por 100, 2200. Me parecía, sí. 2200. 2200 son. Negro. Perdón, marrón, negro, marrón. Marrón, negro, marrón. 1, 0 por 10. Esta resistencia es de 10 por 10 de 100 ohms. ¿Sí? Entonces, fíjense que son de diferentes valores. Entonces, cuando yo me voy al tester... Perdona, Sergio, rojo, 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 ¿no es 22.000? A ver dónde estamos. Me parece que no, Rojo, rojo es 22 por 100. 22 por 100 es... No, dice 1000 el rojo. O yo veo mal la tablita. No, dice 100. 100 ohms. Ah, no, disculpa, no la veía de acá. Ahí está, 100 ohms. Ah, está. No dije nada. ¿Sí? 100 ohms. Es el simbolito del ohm. Sí. Por 1000 es naranja. Bueno. Listo. Esto hay un montón de aplicaciones que se lo saca, ¿sí? Pero igual la idea está bueno, ¿por qué? Porque yo en el tester me voy a tener que dar cuenta en qué escala lo tengo que poner. Si yo voy a medir esta resistencia, marrón, negro, rojo, marrón, negro, rojo, sé que es de 1000, ¿no? Marrón es 1, negro es 0, por 100, 10 por 100 es 1000. Esta resistencia es de 1000 ohms. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la pongo acá, en esta escala me da muy alto. Yo la voy a tener que poner más o menos en una... Yo la pongo, por ejemplo, en la primera escala, que es la de 200. No me va a medir la resistencia, se va a ir de la escala. Yo la voy a tener que poner en esta opción, que es la de 2000. Porque sé que la resistencia esa es de 1000. Entonces, en esta escala me la voy a medir la resistencia. ¿Estamos? Voy a agarrar la resistencia, marrón, negro, rojo, punta negra, punta roja, toco las dos puntitas del test de la resistencia y me va a marcar alrededor de 1000. Y eso quiere decir que anda bien, alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tolerancia es más o menos 5%, que es el dorado. ¿Sí? Las plateadas son, creo que más o menos 1% o 0,1%, una cosa así. Son exactas las plateadas. Pero por lo general no es que sea muy necesario que sea exacto. Entonces, por eso es más o menos 5%. ¿Qué quiere decir? Que si es de 1000 puede ser de 1050, de 1040, porque es el 5% de 1000, ¿no? Más o menos 1040, 1050, o puede dar 940, 960, 970. ¿Sí? Eso quiere decir que está bien la resistencia. O sea, me puede dar 970 como me puede dar 1020, o me puede dar 1000, o 999. Es más o menos 5%. Entonces yo sé que esa resistencia anda bien. Si es de 1000 y me marca 970, sé que está bien. Ahora, si es de 1000 y la marco y me marca 0, está quemada. O me marca, es de 1000 y me marca 300, sé que está mal la resistencia, que está, puede ser que esté funcionando mal. Entonces, ahí sé si el componente no está andando. ¿Sí? Mediante
los colores, yo sé la escala, yo sé más o menos el valor que tiene que tener y con el tester mido las dos puntas. Eso lo puedo medir acá o lo puedo medir en la plaqueta. ¿Sí? En la plaqueta yo vengo con el tester acá, ¿sí? Y por ejemplo esta resistencia, toco con esta punta acá y toco con esta punta acá, ¿sí? Y esta resistencia me tiene que dar tal voltaje. Bien, ahora vamos a la resistencia SMD. Las SMD son las superficiales, ¿no? Las de arriba. Las de arriba tienen otro código. Por lo general son con números. ¿Sí? Las resistencias vienen con números de SMD. Y dice, por ejemplo, los dos primeros números van a ser el valor de la resistencia. Y el tercero es la cantidad de ceros. O sea, por ejemplo, 3, 3, 2. 332. La resistencia 332 es de 3300 ohms. Es más fácil esta, porque es 33 y le agrego 2 ceros. ¿Sí? De 3300 o de 3,3K. Se dice. ¿Sí? Cuando es por 1000 es K. De 3,3K. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo tengo esta resistencia que es de 1000, sería 1, 0, 2. ¿Sí? Esto sería 1000, porque es 10 y 2 ceros más. ¿Se entiende? O si no, un K también podría ser. Esta en realidad es de 1K. 1K o 1 kilo ohm. Es más fácil el código numérico, ¿sí? Por ejemplo, esta que habíamos dicho que era de 47.000, ¿no? O de 4,7K. Esta sería esta. 472. 472. Quiere decir de 42 más 2 ceros más 4700K. Que sería la amarillo, violeta, naranja. ¿Sí? Bueno, por ahí este código es más sencillo, pero este viene en las superficiales. Entonces yo me fijo el numerito y sé de cuánto tiene que ser esa resistencia y con el tester en ohms mido y me va a dar exactamente el voltaje que tiene que darme. Y ahí puedo saber si la resistencia está quemada, si la resistencia funciona bien, si la resistencia está, digamos, si está quemada, no me va a marcar 0. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos como medir una resistencia para saber el voltaje. Primero tengo que saber el color para saber interpretar de cuánto es, o en este caso si es una SMD, saber el número. Bueno, vamos al siguiente componente, un capacitor. ¿Sí? Vimos resistencias, vimos fusibles, resistencias, capacitor. Bueno, capacitor no lo voy a poder medir con un tester común. ¿Sí? Porque los tester común no trae la opción para medir capacitores, salvo que sea muy bueno. ¿Sí? Si se fijan, yo tengo para medir ohms, tengo para medir voltaje, voltaje en continua, voltaje en alterna, ¿sí? Voltaje en continua, voltaje en alterna, amperes, amper de vuelta. Este HFE es para medir frecuencias, ¿sí? Y continuidad. No tiene para medir microfaradios, ¿sí? Los microfaradios o UF, esto que aparece acá, ven que este es de 4700 UF. Esa UF quiere decir microfaradios.
Microfaradios es la medida que tiene un capacitor, la medida de capacidad. Como es un capacitor, guarda capacidad. Esa capacidad se mide en faradios. ¿Sí? Bueno, un capacitor de este tipo, visualmente yo me doy cuenta que está malo cuando está inflado, que esto lo vimos. ¿Sí? Que tiene a propósito un corte arriba para que cuando esto empiece a funcionar explota. mal, explote o se infle y se abra. ¿Sí? O en realidad al contrario, está hecho este corte para que se abra y no explote. ¿Sí? O sea, se va a abrir esto y va a salir todo digamos el gas que tiene adentro antes de que explote y se haga una explosión, ¿no? Entonces está marcado para que no explote en realidad. Entonces cuando ustedes ven un capacitor que está hinchado es porque está malo, o porque ya está abierto es porque está malo. Bien. Bueno, el capacitor se mide en microfaradios. O sea, yo tengo que medirlo con el tester en las dos puntas, como siempre. ¿Sí? Esto tiene polaridad, positivo y negativo. ¿Sí? Entonces tiene polaridad, positivo y negativo. El negativo siempre está marcado en el capacitor, ¿ven? Este es el negativo. Este lado que está marcado es el negativo. Punta negra, punta roja del otro lado. Y me va a decir cuántos microfaradios tiene. ¿Sí? Si me marca bien, es porque está correcto. Este es más fácil porque el microfaradio ya lo dice. O los faradios lo dice, en el capacitor ya aparece el número. ¿Sí? O sea, es sencillo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? O sea, te dice los microfaradios y aparte la cantidad de voltaje. Sí. Y eso puede ser, profesor, que por este tipo, porque yo me acuerdo cuando estudié electrónica hace muchos años, ¿te acordás en lo que había antes, lo de silicio, que era el color celestito o marrón grandote, que lo ponía a 220? Me acuerdo que hacíamos, le poníamos eso y lo cargábamos en la corriente y teníamos un perro, le poníamos en el hocico y pegaba una patada, el perro volaba 2 metros. Sí, esto guarda corriente, sí, es como una pila. Sí, es como una pila de una pila que carga. O sea, lo que hace el capacitor, la función electrónica es mantener la carga. ¿Sí? A ver, les doy un ejemplo. Yo tengo en la línea 12 volt o un transformador de 12 volt que me puede dar más o menos 12 volt. ¿Sí? O sea, por ahí me tira rango de... ¿Vieron los transformadores? Esos que son como cuadraditos, ¿sí? Electrónicos. Entonces por ahí acá entra 220 y acá sale 12 volt, ¿no? Un transformadorcito. ¿Qué pasa? Por ahí este transformador tira 12 volt cuando hay 220. Ahora, si yo tengo 190 en línea, no me va a tirar 12 volt, me va a tirar 11,5. Y si tengo 180 porque hay corriente baja, esto me va a tirar 10 volt por ahí. ¿Se entiende? Entonces lo que hace el capacitor es juntar la corriente de acá, estabilizarla y que salgan 12 volt siempre. ¿Se entiende? Es como que acá entran los 11, los 14, los 12, puede entrar cualquier voltaje. ¿Sí? Este lo va a estabilizar y acá sale 12 volt clavado. Esa es la función del capacitor. Entonces, eso va a mantener una carga. Lo que hace es, por un lado entra y por el otro lado sale estabilizado, ¿no? Entonces sí, esto guarda corriente. Por eso, ¿te acuerdan cuando reparamos la fuente? Yo les decía hay que descargar los capacitores porque los capacitores grandes guardan un voltaje y les va a pegar un lindo chispazo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Con un destornillador hago un corto acá.
toco los dos polos y me va a hacer un chispazo y ya lo descargué. Porque esto queda cargado, ¿sí? Queda cargado y ahí tienen, a veces tienen mucho voltaje, ¿sí? O sea, no es que se van a quedar electrocutados, va a ser una chispa, les va a pegar un lindo chispazo. Es un encendedor, un magiclí, una cosa así grande. Bien, los capacitores vienen por voltaje, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá es de 25 volt, dice. Yo puedo ponerle de mayor voltaje, no voy a tener ningún problema. Nunca puedo poner uno menor. O sea que si yo estoy reparando, no sé, unos parlantitos de computadora, ¿sí? Y los parlantitos de computadora vienen con capacitores de 5 volt o de 6 volt, van a venir porque son para USB, ¿no? El USB tiene 5 volt, no pasa nada. Por lo general van a venir con de 6 volt o de 3 volt. Entonces, ¿qué pasa? Ese capacitor yo por ahí tengo los mismos microfaradios, pero no es de 5 volt, sino que es de 16 volt. No voy a tener ningún problema, lo puedo poner, ¿sí? Porque eso sería la carga, el voltaje máximo que puede llegar a entrar. O sea, yo sé que en mi parlantito USB no va a entrar más de 5 volt, entonces le pongo uno de 16 y le sobra. Ahora, si yo sé que tengo 5 volt, no le puedo poner uno de 3 porque lo va a sobreexigir y se va a quemar. Entonces, el voltaje igual o superior no pasa nada, ¿sí? Ahora, menos del que tiene no se le puede poner. Siempre tienen que ser los mismos microfaradios, ¿sí? O sea que si yo tengo, por ejemplo, de 4700 microfaradios, ¿sí? De 12 volt, es lo mismo que uno de 4700 microfaradios de 16 volt. O es lo mismo que uno de 16 faradios de 300 volt. ¿Sí? Mientras más el voltaje no me va a influir. Lo que tiene que ser lo mismo es esto, los 4700 tienen que ser igual. Acá tiene que ser igual o superior, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, Sí, sí. ¿cómo hago para medirlo? Se mide con capacímetros, ¿sí? El capacímetro es un tester que mide capacitores. Fácil. Es un tester que mide capacitores. Lo pongo en escala de nanofaradios, picofaradios, microfaradios. Esto sería como gramo, kilo, tonelada, ¿sí? Una cosa así. Lo pongo en la escala. Yo me tengo que fijar si dice 4700 microfaradios, ¿sí? Lo voy a poner en... Acá dice 2 microfaradios, 20 microfaradios, 200 microfaradios, 2000 microfaradios, ¿sí? 20.000 picofaradios. Acá picofaradios ya se va a la otra escala. Entonces lo tendría que poner como por acá, ¿sí? Y ahí me va a medir este capacitor. Hay tester de los buenos, ¿sí? Tester de los buenos tienen para medir microfaradios, ¿sí? Esto sería escala de microfaradios. Los testers buenos, los comuncitos no vienen, ¿sí? Y si no, están este tipo de tester que son muy buenos y muy económicos, están buenísimos. Y yo tengo uno de estos que te mide todo, vos le pones acá, apretás el botón y te dice cuánto es, de qué es, ¿sí? Después te lo voy a llevar para que lo vean. No son caros, son tester, digamos, multifunción, sirve para medir todos los componentes electrónicos. Directamente ustedes le ponen acá dos patitas en cualquier lado, ponen el capacitor apretan el botón y le va a decir es un capacitor de 4700 microfaradios, tanto volt, tiene tanto amperaje, y ahí van a corroborar si está bien o no. No tienen que, o sea, hace todo automático. Estos están alrededor de... Esto se llama
Sí, 1500 pesos salen. Son unas plaquetitas que venden que ya armadas, ¿sí? Este está 6000, pero es el mismo que este. ¿Sí? LSR T4 se llama. LSR T4, parece de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo funciona? Les muestro más o menos. Después igual lo vemos en la clase. Es una pantallita tipo como si fuera un videojuego chiquitito. Uno le pone cualquier componente electrónico, cualquiera, te mide todo, ¿sí? Está bueno porque por ahí uno no tiene que... Está tomando los videos. Bueno, ven cómo es por acá. Yo por ejemplo le pongo un transistor y me marca de cuánto es. Le puedo poner una resistencia, un capacitor. Acá está midiendo un capacitor. Me dice que es un capacitor de 960 microfaradios. Esta, la ESR, es como si fuera la carga, ¿sí? que tiene. ¿Cuánto tiene de pérdida? Bueno, así pueden medir cualquier cosa, cualquier componente, porque mide, fíjense, acá le puso una resistencia, no, un capacitor. Le ponen una resistencia, dice que es una resistencia de tantos ohms. Ese tipo de tester está muy bueno. Son tester así tipo inteligentes que para cuando digamos tenemos que probarlo en la electrónica están lindos. Y no, dentro de todo no es caro, ¿sí? Calculen que debe estar, como les dije, 1500 pesos. Si quieren comprar un capacímetro les va a salir más caro, y esto mide de todo. Bueno, este tipo de tester sirve también para medir los capacitores. Entonces, volvemos acá. Capacitores se mide o con capacímetro, o con un tester bueno, o con algún aparatito de este. Por ahí el capacímetro o este tipo de tester lo podemos medir en placa, como tienen puntas, si es más fácil. Por ahí lo que tengo que hacer es desoldarlo, ponerlo acá y medirlo. Esa es la diferencia. Esto por ahí mide más en placa. Bueno, y vemos algunos otros componentes electrónicos más que son los que por ahí pueden haber en una placa. ¿Sí? Esto que está acá es un circuito integrado que ya ustedes estuvieron sacando algunos, ¿se acuerdan? Con la estación de soldado, circuitos integrados. Tenemos transistores, ¿sí? Esto que está acá son transistores de potencia. Estos, ¿saben dónde estaban? ¿Vieron cuando abrieron la fuente? Que había como un disipador grande de aluminio que tenía 3 de estos soldados que estaban atornillados con un tornillito. Y yo creo que les dije, si se quema uno tienen que desoldar los 3 capacitores, los 3 transistores, el disipador, sacarlo. Bueno, este es un transistor de potencia, ¿ven? Estos se usan por ahí en fuentes, en equipos de música, ¿sí? Eso, profe, puede ser en el tiempo de me voy a la electrónica, ¿no? Cuando yo armaba la unidad de potencia para pasar música, no sé si será igual que se monta en el mismo problema de la fuente de alimentación, que trabajaban apareados, puede ser, que eran con diferentes, los mismos valores pero de diferente escala. Sí, puede ser, mucho no conozco de consolas, pero puede llegar a ser, sí. Bueno, el transistor, ¿sí? Es un componente ya... no se llama pasivo, sino que es activo, que está siempre laburando, es como un procesador esto, ¿sí? Adentro está pensando y está haciendo cosas, no es que es una resistencia que pasa la corriente y la baja nada más, sino que estos son componentes activos, se llama. Lo mismo que los transistores de baja potencia, que son estos de 3 patitas. Un integrado tiene miles de estos transistores acá adentro, ¿sí? Para que se den una idea. ¿Sí? Esto es un circuito integrado, tiene miles de transistores, que son estos cositos acá adentro. Y un procesador de computadora tiene miles de estos estos integrados adentro. Así que bueno, sería algo así.
¿Esto cómo nos damos cuenta? Por lo general esto se desuelda y tengo que medir con continuidad. Como si fuera una resistencia, mido con continuidad las tres patas. Toco esta pata con esta, con el tester, y esto se pone en corto, ¿sí? No es que funciona o no funciona. O sea, yo tengo el tester. A ver, vamos a hacerlo así. Con el tester pongo un sitio. Yo para medir, por ejemplo, un transistor voy a poner en la escala de continuidad esto, ¿sí? Y voy a medir la roja, por ejemplo, con esta otra pata, ¿sí? Y esto me va a hacer ruido si está en corto, va a hacer pip. O puedo medir la roja con la del medio y me fijo también si no está abierto, ¿sí? Entonces acá el corto me lo va a marcar en algún lado, ¿sí? Por lo general se van cambiando las puntas de lugar para probar, porque por ahí capaz que el rojo con el negro me hace corto acá y yo lo doy vuelta y no me hace corto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente pasa de un lado para el otro, pero de este lado para acá no. Entonces ahí quiere decir que funciona bien. Entonces hay que ir probando y dando vuelta a las puntas, y si todas le dan corto, está en corto, ¿sí? O sea, la de arriba con la del medio me dio corto, la invierto y no me tiene que dar corto. Si me da corto, está mal. Y si no, pruebo la de las dos puntas a ver si me da corto, y si no, al revés, ¿sí? Porque esto en realidad tienen polaridades. Hay unos que son según las patas, ¿no? Colector, emisor, ¿sí? O sea, son diferentes. Eso, no me quiero meter mucho en electrónica, pero es algo así. Estos chiquititos también se miden las tres patas y me va a marcar si está en corto o no, ¿sí? Tiene que marcar ohms. Si marcan ohms, o sea, marca 220 y no hace corto, quiere decir que está bien, o marca un número. Bueno, esto que está acá es un diodo. Se llama diodo el 4. El diodo se mide también en este símbolo, en continuidad, y ese es el símbolo de iodo en realidad el que tiene. Vieron que tiene un simbolito de continuidad que es como una flechita tachada. Ese es el símbolo de diodo, ¿sí? El diodo se mide en esta función, rojo de un lado, negro del otro, y me tiene que marcar de un lado ohms y cuando lo invierto del otro lado nada. O sea, la función del diodo es que la corriente vaya para un lado, ¿sí? O sea que si yo pongo el positivo acá y el negativo acá, me va a marcar ohms. Ahora, si yo lo pongo al revés, ¿sí? Si yo lo pongo al revés, o sea, la corriente le estoy diciendo que va para allá con el diodo. Yo pongo el positivo acá y el negativo acá, no me va a marcar nada porque como la corriente va para aquel lado, no me deja pasar la corriente del tester, entonces no me va a marcar nada. Eso quiere decir que anda bien. O sea, yo para medir un diodo pongo las dos puntas y me tiene que marcar ohms. La doy vuelta y me tiene que marcar 0. Eso quiere decir que está andando bien el diodo. ¿Se entendió? Sí, sí. O mucha información. Avísenme si voy muy rápido. Bueno, este es otro tipo de diodo, también se mide igual. Los LED son diodos LED. Se miden también con esto. Y me tiene que marcar igual. El LED va a tener la facultad de que cuando yo lo mida, se va a prender la lucecita. ¿Sí? Entonces, de un lado se prende la lucecita, lo doy vuelta y no se prende. Eso quiere decir que está andando. El LED se va a encender cuando lo mida con el tester, porque es un diodo. Profe, igual de maneras, algunos LED te vienen para marcar la polaridad, te viene una patita más corta y una más larga, ¿no?
Sí, tiene un cátodo y un ánodo el LED y va de una forma, no va al revés. Igual para medirlo con el tester, mido las dos patitas y se tienen que encender. Si lo invierto no se va a encender. Es lo mismo que un diodo de esto. Lo mido de un lado y va a marcar ohm, lo mido del otro lado y me marca 0. No va a pasar la corriente. Esto que está acá abajo que parece un LED, ¿sí? No es un LED, sino que es un fotodiodo, se llama, que son los que aparecen en los control remoto. ¿Sí? Son, ¿Tipo infrarrojo? sí, son el LED infrarrojo del control remoto. ¿Sí? Se mide igual, también son diodos. Todos estos son diodos, se miden como les dije. Pata positiva a un lado, pata negativa al otro, se enciende o me marca ohms y del otro lado nada. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es un display. Me van a marcar numeritos. En realidad son LEDs. Son LEDs chiquititos que van a formar un número. Esto que está acá es un capacitor. Aunque no lo parezca, es un capacitor. Porque tiene la letra C, ¿ven? C es el capacitor. C1. Un capacitor. Hay capacitores cerámicos también. Esto es un capacitor cerámico. Esto que está acá, el 10, es un capacitor variable, dice. ¿Sí? Es como si fuera una resistencia variable, ¿sí? Pero es un capacitor que yo le puedo ajustar la medida con un tornillito. O sea que Ese vendría a ser, profe, tipo como lo que se dice el preset. sí, en realidad el preset es esto, es una resistencia variable. Este es un capacitor variable. ¿Sí? O sea, yo lo puedo ajustar para que tenga diferentes microfaradios. El 11 es un potenciómetro, o también conocido como preset. ¿Sí? Esto es el volumen. ¿Vieron en los equipos de música el volumen que le muevo, lo subo y lo bajo? Bueno, es algo así. Es una resistencia que varía según yo lo gire. Le voy dando más resistencia o menos resistencia. Entonces, si está, por ejemplo, en un volumen, al yo bajarle la resistencia va a subir el volumen, y al subirle la resistencia lo va a bajar. Bueno, resistencia, ya la vimos. El 3 es una bobina. Esto es una bobina. Una bobina es como si fuera un rollito de cable, ¿sí? Puede aparecer así. No sé si en la fuente lo vieron, que era como un rollito de cable de cobre. Eso también es una bobina. 14 es un relé. Un relé es un dispositivo que lo que hace es un corte. Si el relé, por ejemplo, es lo que hace, ¿vieron la luz de giro del auto? Cuando yo pongo que prende y apaga, eso es un relé. Prende y apaga, tiene una secuencia. ¿Sí? La baliza del auto es un relé. Cuando yo aprieto el botón, no es que quedan encendidas las luces, como la luz de stop, por ejemplo, sino que aprieto la baliza y empieza a titilar. Bueno, eso lo hace un relé, que es este componente. Bueno, y el 15 es un fusible. Bueno, ¿se entendió lo de hoy? Hoy lo que hicimos fue dar un pantallazo general de todos los componentes electrónicos que podemos tener en alguna plaqueta. Más o menos cómo interpretarlo, cómo entenderlo, cómo medirlos en el caso de que yo vea que esté roto, que no funcione bien. Bueno, esto es lo que quiero que hagamos la clase que viene. Es en la práctica vamos a seguir un poco con electrónica, ¿sí? La idea sería que por ahí traigan algo que tengan que no funcione, ¿sí? No me van a traer una tele de 29 pulgadas, ¿no? O sea, traigan algo, poner una radio, una plaquetita, algo que sepan que no anda y que se pueda llegar a probar. Y bueno, Yo, Sergio, ¿te puedo llevar la tablet? Sí, tráela.
Tráela. La idea va a ser esa, que en el taller empecemos a traer cosas que no anden y veamos Tengo eso y mira, y te había dicho porque lo llevé, dice que tiene arreglo. Para mí el chabón, yo no sé nada de monitores, pero para mí se lo llevé, ni lo vio, me dice, no tiene arreglo. tráelo y Tengo lo también el vemos. monitor, Sí, sí. pero no para agobiarte llevar un montón de cosas. Te voy llevando un ejemplo. Lo que más me interesa es si podemos hacer funcionar la tablet. Así se lo di a mi señora. Sí, dale. Listo, gracias Jorge. Sergio, perdón.